uruguayo por día pidió un medicamento de alto costo al Ministerio de Salud Pública durante el año pasado. Un uruguayo por día. Desde el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho se promovieron el año pasado 220 juicios. De acuerdo, informó el abogado Juan Sereta, en enero llevan 35 casos. Sí, el caso de Julio no es el único. Hay varios pacientes que deberían recibir medicamentos que aún el Ministerio no se los ha dado. Y es por eso que es momento de contactarnos con Daro, porque él está en exteriores, con justamente Juan Sereta, el abogado que lleva adelante estos casos. Adelante, Darito. Exactamente, Sofi, buenas tardes para todos, chiquilinas, y para los que están mirando. También estamos con Juan, estaba escuchando atentamente la entrevista que le estaban haciendo. Y bueno, quedamos también un poco hablando con él. De las 220 esas que ustedes nombraron en 2018, más de 200 son casos que lograron ganar efectivamente de medicamentos de alto costo, ¿verdad? Sí. Bienvenido a Vespertines. Bueno, muchas gracias. Nada, para primero poder ponernos en tono con el caso del que veníamos hablando, me gustaría entender por qué no llegó en su momento a donde tenía que llegar y por qué nadie le avisó. Porque el Ministerio dice que dejó el medicamento, pero ¿por qué nadie lo llamó? Bueno, difícil explicar eso. Realmente una serie de insucesos que no tienen justificación de ningún tipo. En primer lugar, destacar que, estando a las propias palabras del comunicado del Ministerio de Salud Pública, no se cumplió en tiempo con lo que estableció la sentencia y con lo que establece la ley. Tengamos en cuenta que el 19 de noviembre se condenó al Ministerio a entregar el medicamento con plazo de 72 horas. Y según las palabras del propio Ministerio, se entregó el 17 de diciembre, es decir, casi un mes después de la fecha que estaba estipulada por la sentencia y por la ley. O sea que ahí ya tenemos un incumplimiento del Ministerio en la fecha de entrega. Y luego, aparentemente esa entrega se hizo en la farmacia de Médica Uruguaya, que es el prestador de salud de este paciente, pero ni Médica Uruguaya ni el Ministerio se comunicaron con la familia, con los médicos, con quien fuera, para avisar que ese medicamento estaba a disposición de él. Por otro lado, la familia consultó varias veces, tanto en el Ministerio como en Médica Uruguaya, y nunca se les avisó que estaba. Al contrario, se les decía, quédense tranquilos que los vamos a llamar cuando esté, pero esa llamada nunca estuvo. Lo cual nos deja mucho más tristes que la situación inicial, porque en definitiva no es que como sociedad no estuvimos dispuestos a hacer el gasto para curar la salud, para ayudar en la salud de Julio, sino que lo que determinó esto fue una falta de comunicación. Es decir, lamentablemente Julio falleció no porque no tuviera el medicamento, sino porque no fuimos capaces de hacer una llamada por teléfono. Claro. Y eso me parece muchísimo más duro pensando, bueno, también en quién debía entregarlo. Y hay algo que capaz que yo no lo había entendido hasta ahora a charlar contigo. Obviamente el Fondo Nacional de Recursos es quien brinda, ¿no?, de alguna manera los medicamentos de alto costo. En este caso, ese medicamento, por el propio Ministerio, había sido cancelada su entrega para este tipo de cáncer, ¿verdad? Sí, es curioso porque este mismo medicamento está cubierto por el fondo para el cáncer de riñón, pero no para la situación de Julio, aunque hay evidencia científica que es bueno para las dos cosas. Es más, como tú decías, en el 2015 se dictó una resolución por parte del Ministerio que no se incluía en la cobertura del fondo para esta patología. Eso hizo que el juez condenara al Ministerio de Salud Pública porque entendía que el fondo, al tener una orden del Ministerio de que no iba a ser incluido para esta patología, bueno, no se le podía indicar responsabilidad en ese caso. Esa es la razón de la condena al Ministerio. Lo digo porque si el Fondo Nacional de Recursos, lo hablábamos fuera del micrófono, generalmente tiene una velocidad y una atención sobre la entrega de cada uno de los medicamentos bastante intensa, ¿verdad? Sí, cuando nosotros reclamamos en juicio, bueno, cuando no hay que hacer juicio ni que hablar porque el médico llena el formulario y el fondo lo entrega, pero cuando hay que hacer juicio y el condenado es el fondo siempre cumple dentro de los plazos, ya sea 24 horas, 72 horas, la que el juez le dé, nosotros tenemos la tranquilidad de que el paciente va a recibir el medicamento. En este caso, el medicamento de Julio estaba dentro, como decimos, pero no para esa patología. ¿Cuáles son los cuadros en donde ustedes participan? ¿Me explico? ¿Cuándo hay un juicio por un medicamento de alto costo? ¿En qué casos? Hay un juicio toda vez que un paciente tiene indicación de un medicamento y ese medicamento no está cubierto en ninguna de las ramas del sistema. Y a su vez el paciente no cuenta con recursos para adquirirlo, porque si el paciente tuviera dinero como para adquirirlo, no tenemos la chance de hacer un juicio de amparo. O sea, se tienen que dar esas dos circunstancias: medicamentos no incluidos en ninguno de los lugares de cobertura y a su vez paciente que no cuenta con recursos para adquirirlo por sí mismo. Si me decís que tuvieron 220 el año pasado y hubo más de 200, ¿no?, juicios en donde ustedes lograron ganar, digo, evidentemente hay una necesidad de la gente de venir a caer con ustedes primero, porque no hay recursos, ¿no? Pero también de que la justicia falle en algo que Sí. es vital.
El tiempo, sobre todo el tiempo. Sí, cada vez más tenemos demanda de estas consultas porque la velocidad del avance de la ciencia, la aparición de nuevos medicamentos, no se compadece con la velocidad de inclusión de esos medicamentos en la cobertura del sistema. Por lo tanto, cada vez tenemos más cosas. Ya no son medicamentos oncológicos como eran hace 3 o 4 años, sino que ahora tenemos medicamentos para un montón de enfermedades, tenemos dispositivos, operaciones, prótesis, un montón de cosas que no están cubiertas y que, bueno, lamentablemente el único camino que le queda a la gente que no tiene recursos es a través del juicio. ¿Estás en contacto con la familia? Sí, estamos en contacto con ellos. ¿Piensan iniciar, me imagino, acciones legales contra el Ministerio de Salud Pública? Sé que no es tu responsabilidad ni tu rama en ese momento. Nosotros simplemente cuando nos preguntaron le dijimos que sí, que era un caso que se podía estudiar, que había chance de hacerlo, pero nos parecía que ahora era bueno respetar el momento de la familia. Hay un plazo de 4 años para hacer reclamos por este tipo de daño, o sea que tienen tiempo como para pensarlo, lograr pasar este trago amargo y bueno, y después harán lo que ellos consideren. Te lo voy a preguntar entendiendo tu rol también, ¿no? Porque has defendido a muchas personas y has accionado juicios, sobre todo por este tema. Cuando las autoridades dicen que van a juicio y pelean por no pagar a algunos justamente para mantener la sostenibilidad del sistema, ¿no? Porque no se le puede dar el medicamento que necesita todo el mundo todo el tiempo. ¿Qué pensás vos? Yo creo que justamente eso es una de las cosas, de los temas que hay que debatir. Si como sociedad vamos a proteger algunos derechos fundamentales como la vida y la salud solamente en la medida en que el presupuesto predeterminado alcance, es decir, en la medida en que la suma que se le asigna al Ministerio de Salud alcance, y solo hasta ahí, o por el contrario vamos a construir un presupuesto en base de lo que sale, garantizarle el acceso a la salud a todos, especialmente a los más pobres. ¿Ves factible eso segundo? Es factible, por supuesto que es factible, porque acá no son trasladables razonamientos que nosotros utilizamos en la economía doméstica. Yo te puedo decir, mira, tú no puedes gastar más de lo que ganás, yo no puedo gastar más de lo que gano. Pero nosotros al Estado le hemos conferido algunas potestades que nosotros los particulares no tenemos. Le hemos conferido la posibilidad de crear impuestos, le hemos conferido la posibilidad de gestionar recursos públicos, le hemos conferido la posibilidad de emitir papel moneda. Le hemos dado un montón de herramientas justamente para que como sociedad organizada estas cosas no pasen. Porque si no viviríamos en el mundo de la selva donde solamente el que tiene recursos accede y el que no tiene no accede. Chiquillas, no sé si ustedes tienen alguna pregunta para hacerle. Dario, yo en realidad lo que quiero saber... Sí, decime, dale. No, porque estaba escuchándolos atentamente y si bien obviamente nada va de volver a Julio, pero vos sabés que me quedaba pensando en el comunicado que dio el Ministerio de Salud Pública que dice que ellos otorgaron el medicamento. Y la médica uruguaya que le dio la respuesta a la familia de Julio diciendo que ellos no tenían la medicación. ¿Sereta sabe exactamente qué fue lo que sucedió? Porque son versiones contradictorias y si bien nada le va a devolver la vida a Julio, sería interesante saber, alguien está faltando a la verdad. O sea, hay algo que no cierra en todo esto. ¿O algún error se cometió en el camino que hizo que no se conectaran? Es buena la pregunta. Yo creo que lo que está claro es que se cometieron varios errores de distintos actores. Y justamente al único que no le podemos echar la culpa es a Julio. Pero el Ministerio cumplió tarde y evidentemente hubo omisiones tanto del Ministerio como de Médica Uruguaya en comunicarle al paciente que el medicamento estaba. Claro. Y es lo que no se termina de entender tampoco, ¿no? Cómo no logran, conectarse y hablar con él. Por eso creo que vos lo decías cuando arrancamos la nota, es por una llamada. Es una llamada que hubiera cambiado rotundamente el futuro de Julio y el de la familia también. Nada, es importante también saber si el sistema ayuda a la gente, justamente en ese rol que vos decís, ¿no? ¿Hay un funcionamiento rápido de la entrega de medicamentos, de la aceptación, de un juicio rápido? ¿Cómo funciona? Bueno, como te decía recién, cuando nosotros obtenemos una sentencia de condena contra el Fondo Nacional de Recursos, sí, se cumple rápido. Con el BPS, que también es demandado por enfermedades raras, también. Llegar a esa condena. Bueno, llegar a esa condena es relativamente rápido. Es decir, nosotros hoy tenemos que hacer una petición, presentar una petición al demandado que sea, fondo, ministerio o BPS. Esperamos una semana, si no hay respuesta o si hay respuesta negativa, iniciamos el juicio. El juicio está demorando entre 1 y 2 semanas. Obtener una sentencia de amparo hoy por hoy demora entre 1 y 2 semanas. O sea que es un tiempo razonable para la justicia. Muchísimas gracias, Juan, por estos minutitos y por acompañarnos.